Buenos días, doctor y compañeros. Mi compañera Ortega Hernández Fátima y su servidora Flores Merino María Fernanda vamos a continuar con el temario correspondiente a nuestra materia, con el tema de bronquiolitis aguda e infecciosa. La bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas. Es causada por agentes virales, siendo el más frecuente el virus sincicial respiratorio, el cual produce hasta el 80% de los casos en las epidemias. La bronquiolitis aguda es de etiología viral y afecta a la vía aérea pequeña, en particular a los bronquiolos, y se caracteriza por inflamación, edema y necrosis de las células epiteliales con aumento de la producción de moco y broncoespasmo. En la etiología, el virus sincicial respiratorio es el agente etiológico viral que más se asocia a la bronquiolitis. Aproximadamente un 80% se le atribuye a este virus, además de otros virus con menor porcentaje de ser el posible agente causal, como lo son el virus de la parainfluenza, metaneumovirus, influenza, rinovirus, adenovirus, bocavirus humano y el coronavirus. Es importante tener esto en cuenta, ya que si conocemos cuál es el origen de la enfermedad, podremos brindarle al paciente un tratamiento idóneo. Y sabiendo que la bronquiolitis es causada por un virus, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento no tiene que llevar prescrito antibióticos, ya que es importante que también tengamos en cuenta que en la exploración clínica, si notamos que la temperatura axilar supera los 39 grados Celsius, tenemos que sospechar de una posible infección bacteriana asociada, ya que cambiaría el rumbo del tratamiento. Claro, además debemos de investigar complicaciones como lo pueden ser la otitis media, la neumonía bacteriana o buscar otro foco infeccioso, como lo puede ser una infección de vías urinarias. En bronquiolitis aguda, la rinorrea y la tos seca o húmeda van a preceder frecuentemente a otros síntomas, como lo son la taquipnea y la dificultad respiratoria. La presencia de estertores finos respiratorios es un dato común, pero este no va a ser universal en los casos de bronquiolitis aguda. Los estertores los vamos a escuchar como ruidos cortos de alto tono, o podemos hacer la analogía con el sonido que se produce cuando pegamos y despegamos un velcro. Más o menos se escucha así. Pudimos notar que precisamente se escucha como un burbujeo, o como si frotáramos los cabellos entre los dedos, o como si también estuviéramos arrugando una hoja de papel. Principalmente esto se debe a que nos está indicando que hay algo ahí obstruyendo, que puede ser pues pus, puede ser moco o puede ser líquido. ¿Ok? Bueno, continuando. Por otra parte, las sibilancias se observan comúnmente en el niño con bronquiolitis. Sin embargo, su presencia no es precisamente que un dato universal en la exploración clínica que nosotros estamos realizando. Tenemos que recordar que esta enfermedad es de carácter estacional, ya que predomina principalmente en el invierno. En la imagen que observamos podemos ver precisamente que la parte afectada en la bronquiolitis son las vías aéreas inferiores, que en este caso, como su nombre lo indica, bueno, pues son afectados los bronquiolos. Tenemos por un lado de la imagen un bronquiolo sano, en el cual observamos que la luz de este permite el paso del aire sin problema, lo cual no va a comprometer la respiración del niño. Pero si observamos del lado derecho, podemos darnos cuenta que un bronquiolo está inflamado. Este volumen precisamente del moco es mucho, es espeso, por lo cual la luz del bronquiolo se está ocluyendo. Esta oclusión precisamente puede ser parcial o total. ¿Y esto qué nos está diciendo? Bueno, nos hace saber o entender que al haber mayor dificultad del paso del aire, el niño puede manifestar disnea, tiraje intercostal, subcostal y supraclavicular. Además, cuando el niño presenta disnea, es frecuente que tenga dificultad para comer. En la epidemiología, esta enfermedad afecta a niños menores de 2 años, con predominio en niños de 3 a 6 meses de edad, y puede presentarse de forma esporádica o epidémica, principalmente en los meses de noviembre a marzo, que como ya lo habíamos comentado, va a tener predominio por la estación del invierno. Y bueno, las infecciones por virus sincitial respiratorio afectan aproximadamente al 75% de los lactantes en su primer año de vida, con un pico de máxima incidencia entre los 2 y 3 meses de edad. Y de estos, aproximadamente del 2 al 3% de los niños con una primoinfección por este virus, los 12 primeros meses de su vida van a requerir hospitalización y solo del 2 al 6% de ellos van a requerir el ingreso a cuidados intensivos.
Es importante conocer la mortalidad, ya que la mortalidad de niños previamente sanos hospitalizados por bronquiolitis es muy baja en países industrializados, aproximadamente es del 0.5%, donde el acceso a la ventilación mecánica y a los cuidados intensivos es muy fácil, cosa que en nuestro país pues no sucede, ya que en países como lo es México, su tasa de mortalidad va a ser baja en niños previamente sanos. Sin embargo, el riesgo de morir aumenta hasta un 70% en aquellos niños con alguna enfermedad subyacente, como lo puede ser la hipertensión pulmonar. El 90% de los casos van a requerir hospitalización y estos van a ser niños menores de 12 meses de edad. Sin embargo, su elevada frecuencia cada año nos da ese dato pues que es de importante preocupación, ya que aproximadamente de 66,000 a 199,000 niños van a fallecer por infecciones de este virus, siendo la segunda causa de muerte tras la malaria entre niños de 1 y 12 meses. Es importante tener en cuenta esta enfermedad, ya que nos estamos dando cuenta que está afectando a niños pues menores de 2 años y que tenemos que estar alerta de los signos y síntomas que ellos van a presentar, precisamente porque bueno, sabemos que a esta edad los niños no hablan, no se pueden expresar, ni decirnos precisamente qué les duele o qué no. Y bueno, continuando, pues sabemos que en niños menores de 6 meses de edad, la presentación de bronquiolitis excede a la de la influenza. Y bueno, esta va a tener un periodo de incubación de 1 a 4 días, va a iniciar con síntomas en las vías respiratorias altas, como lo van a ser la rinorrea, estornudos y tos. Esta puede ser con o sin fiebre. Más adelante vamos a explicar esto de la fiebre en esta enfermedad. Y bueno, esa fiebre habitualmente no es muy elevada, a menos que ya exista otro problema. Y bueno, más adelante igual vamos a conocer cuál es el cuadro clínico con el que va a cursar nuestro pacientito. También en esta parte de la epidemiología es importante resaltar que esta enfermedad pues va a tener un predominio por el sexo masculino y que va a ser más frecuente en zonas urbanas que en zonas rurales. Y en los países tropicales pues principalmente aparece en épocas de lluvia y en países hemisféricos en las épocas invernales. Continuando con los factores de riesgo, bueno, vamos a tener ciertos factores claves para desarrollar episodios graves de infección por virus sincitial respiratorio, que bueno, se presentan a continuación. Uno de ellos es la prematurez, es decir, que el niño haya nacido antes de las 37 semanas de gestación y haya tenido bajo peso al nacer, es decir, que nuestro pacientito haya pesado menos de 2.5 kilogramos y que también tenga cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica del prematuro, hipertensión pulmonar, inmunodeficiencia y enfermedad neuromuscular. Existe mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave o muerte por infección de virus sincitial respiratorio en condiciones clínicas como lo pueden ser la inmunodeficiencia, la fibrosis quística y el síndrome de Down. Incluso hay estudios que sugieren el antecedente de asma materna para la presentación de bronquiolitis moderada. Sin embargo, el antecedente de atopia no tiene una asociación como factor de riesgo para la presentación de enfermedad grave. Un estudio examinó la asociación de nivel socioeconómico y bronquiolitis y bueno, se logró establecer una relación entre el bajo nivel socioeconómico y las formas graves de infección por este virus. Otro factor de riesgo importante que bueno, muchas personas exponen a sus hijos, bueno, pues no porque ellos quieran, sino por necesidad de ir al trabajo o algunas otras circunstancias, ya que estos van a asistir los niños a guarderías. Dado que los lugares son de múltiple convivencia de muchos niños, puede ser un espacio reducido y muchos de estos, bueno, van a llegar los niñitos enfermos, ya sea por diferentes causas, no específicamente por ciertos virus o bacterias. Y bueno, incluso van a diseminar todos sus virus, bacterias, ya sea en los juguetes o en los mismos espacios que los niños comparten, ya que bueno, pues los niños no tienen esa conciencia de estarse lavando las manos como nosotros lo hacemos. De igual forma, estudios observacionales demostraron que los pacientes con bajo nivel socioeconómico, en hacinamiento o que acuden a guarderías van a incrementar el riesgo de hospitalización por virus sincitial respiratorio. Hablando de la fisiopatología, vamos a tener que tener en cuenta la vía de transmisión del virus y el periodo de incubación, ya que bueno, cuando nosotros estemos haciéndole su historia clínica a nuestro paciente, con todos los datos que vayamos recabando que él nos brinde, nosotros podemos ir dándonos una idea de cuál es el posible agente causal por el que nuestro paciente enfermó y por lo cual acude a nosotros a consulta. Y bueno, la vía de transmisión es por contacto directo de persona a persona por las secreciones del infectado, ya sea que se haya adquirido a través de la conjuntiva o por vía nasal. En fomites, el virus tiene un tiempo de vida de 7 horas y el periodo de incubación va de los 2 a los 8 días. El agente causal aquí, como lo vemos en nuestro diagrama, va a ingresar por las vías aéreas superiores. Va a progresar y va a invadir a las vías aéreas inferiores, llegando hasta los bronquiolos.
Esto se produce porque existe una fusión entre las células infectadas con las células no infectadas, provocando células gigantes con varios núcleos en su interior. Y va a ser conocido como sincitio. Dentro de estas células el virus va a continuar replicándose, generando una inflamación y edema de la submucosa y la mucosa. También existe necrosis del epitelio bronquial y destrucción de las células ciliadas. Y como aquí lo vemos en el diagrama, va a existir un aumento en la producción de moco y en conjunto van a provocar una obstrucción parcial o total de los bronquiolos terminales y nos va a alterar el flujo aéreo hacia el pulmón. Y debido a este moco van a existir acúmulos de tapones, ya sea de forma intraluminal, que facilita el desarrollo de atelectasia. Si nosotros recordamos diapositivas pasadas que ya habíamos explicado, cuando nosotros vamos a auscultar a nuestro paciente, vamos a escuchar esos estertores crepitantes finos. Precisamente esos estertores suenan o se escuchan cuando existe líquido o material purulento. En este caso, aquí estamos viendo en la fisiopatología que existe producción excesiva de moco, lo cual hay un taponamiento. Precisamente por eso los escuchamos. Es importante que tengamos estos datos en cuenta, ya que nos va a ir orientando hacia nuestro diagnóstico. ¿Ok? La clínica nos va a ayudar mucho para poderle brindar un tratamiento idóneo a nuestro paciente. Y continuando con la explicación de la fisiopatología, también va a existir un infiltrado de células proinflamatorias como lo son los linfocitos, las células plasmáticas, macrófagos a nivel peribronquial e intraepitelial, y esto va a empeorar la obstrucción con la liberación de citocinas proinflamatorias. Y a esto todo se le va a sumar el broncoespasmo. Este broncoespasmo secundario va a dar pauta a la entrada de calcio intracelular a la fibra muscular que va a rodear el bronquiolo. Y en conjunto, todo lo anteriormente explicado, va a causar un aumento en la resistencia, disminución de la complianza, obstrucción y va a causar que exista esa dificultad de salida del aire del pulmón. Va a haber atrapamiento del aire y un aumento de la capacidad residual funcional. Y a estos cambios, pueden o no estar acompañados de una acidosis láctica, porque va a aumentar nuestro trabajo respiratorio. Acidosis respiratoria también por la retención del dióxido de carbono, lo que va a causar la hipercapnia. También van a existir alteraciones en la relación ventilación-perfusión y en casos graves puede llegar a existir una falla respiratoria y esta precisamente puede ser potencialmente mortal para el paciente. Por eso es importante que si nosotros comprendemos la fisiopatología de cada enfermedad, nosotros podemos brindarle un buen tratamiento a nuestro paciente, ya que lleguemos al diagnóstico, claro. Aquí tenemos una escala que nos sugiere la guía de práctica clínica para valorar la gravedad de la bronquiolitis. Esta va a evaluar y va a asignar un puntaje de acuerdo con lo que nosotros observemos en la exploración clínica. Por ello es muy importante que nosotros estemos alerta a todo lo que el paciente nos vaya indicando que siente o también a lo que nosotros vayamos observando. Es muy importante eso, ya que con eso nosotros vamos a poder guiarnos a si es o no la enfermedad que nosotros estamos sospechando. Los rubros de esta tablita que aquí a continuación estamos presentando van a incluir a la frecuencia cardíaca y respiratoria de acuerdo con la edad del paciente, a la relación inspiración-expiración y al esfuerzo respiratorio. También, aquí tenemos a las sibilancias y a los estertores. Los puntajes van a ir de 0 a 4 según lo que se encuentra en la exploración y al final se van a sumar todos esos rubros y vamos a estimar la gravedad de la bronquiolitis. También nos presenta una tablita en la que nos dice que de 1 a 3 se le considera bronquiolitis leve, de 4 a 7 se le considera bronquiolitis moderada y de 8 a 14 se considera bronquiolitis grave. Por eso es muy importante que nosotros vayamos teniendo muy en cuenta todo lo que vayamos encontrando en nuestra consulta. Ahora bien, hablemos del cuadro clínico. Nosotros tendremos que tras un breve periodo de incubación, este cuadro se va a iniciar con síntomas de las vías respiratorias altas, como rinorrea, estornudos y tos. Estos síntomas pueden estar acompañados de fiebre o no, pero habitualmente si es que lo están no será muy elevada. Algo importante de estos síntomas es que la tos será nuestro síntoma predominante, pero por eso es que nosotros debemos de conocer perfectamente las características de esta tos para no confundirla con otra patología y entonces hacer así un diagnóstico diferencial. Un ejemplo de esto será la tos característica de la tosferina, en donde en esta patología van a cursar con un gallo inspiratorio que es típico de esa patología, la cual suena de la siguiente manera. Ahora,
ahora que ya escuchamos cómo sería una tos en la tosferina, ¿cómo entonces es la tos en la bronquiolitis? Bueno, esta será seca, en accesos y paroxística. Y esta en un periodo de 1 a 4 días se irá haciendo muchísimo más persistente. Entonces, ¿esto qué ocasiona en el paciente? Pues mucha irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea, disnea expiratoria. También a la auscultación vamos a encontrar algunos ruidos respiratorios característicos de esa enfermedad, así como dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria se irá haciendo muchísimo más intensa con el tiempo y va a alcanzar su máxima expresividad en 24 a 48 horas. En este momento es donde la mayoría de los ingresos hospitalarios ocurren, para que después vayan mejorando gradualmente si se les da un buen manejo, o si evoluciona de correcta manera y no tiene algún otro factor de riesgo que pueda complicar la enfermedad. También puede estar acompañado de tiraje intercostal, que es muy notorio sobre todo en los bebés, que en un momento les voy a mostrar un video. También puede estar acompañado de apnea, que este puede ser el síntoma más llamativo en los pacientes menores de un mes. La mayoría de estas formas de bronquiolitis serán leves, afortunadamente, y los síntomas van a desaparecer en menos de una semana, aunque la tos, como ya lo sabemos, en varias patologías será el último síntoma en desaparecer. Puede persistir hasta 3 a 4 semanas, entonces el paciente va a estar muy irritable por las características de la misma tos. En el siguiente video les mostraremos un ejemplo de aleteo nasal, quejido respiratorio y tiraje intercostal para un mejor entendimiento. ¿Cómo vamos a diagnosticar una bronquiolitis aguda? Bueno, pues el diagnóstico será fundamentalmente clínico. Esto basado en una correcta anamnesis y en una correcta exploración física. Si bien se pueden realizar ciertas pruebas complementarias, pero estas no suelen ser necesarias, salvo en situaciones muy concretas. En relación a la anamnesis, bueno, pues sabemos que en esta anamnesis es muy importante investigar sobre aquellos factores que se han relacionado con mayor riesgo de progresión a una enfermedad severa. Sabemos que llevan muchos más datos, pero en ese momento vamos a resaltar los datos que pueden dirigirnos a que el paciente puede estar pasando por una enfermedad que puede agravarse. El principal es que sea una edad menor a 6 semanas, que tenga antecedentes de prematuridad, que presente alguna enfermedad de base, como alguna cardiopatía congénita, una enfermedad pulmonar crónica. Entre estas podemos encontrar fibrosis quística, displasia broncopulmonar. También puede ser que presente alguna enfermedad neuromuscular o sea un paciente inmunodeficiente. Si la evolución de esta enfermedad es menor a 72 horas, esto quiere decir que está avanzando y hay posibilidad de empeoramiento. Si en su entorno hay alguien que fume, si tuvo ausencia de lactancia materna, si vive en hacinamiento y si tuvo bajo peso al nacer. Sabemos que un peso normal va de los 2.500 gramos a los 3.750 gramos aproximadamente. Entonces, debajo de este rango se considera un bajo peso. Ahora, pasando a la exploración física, nosotros pues sabemos que debemos de hacerla correctamente, completa por aparatos y sistemas.
Y en este caso debemos prestar especial atención al estado de hidratación y a los signos de dificultad respiratoria que pueda presentar nuestro paciente. Si nosotros seguimos los pasos de esta exploración física, a la inspección podemos llegar a encontrar hiperextensión torácica con un aumento del diámetro anteroposterior, así como la palpación, aunque esto no es una regla, ya que en la mayoría de los casos esto puede llegar a verse en cuadros más graves. Al seguir con los pasos de esta exploración física, pues seguimos con la percusión, en donde podemos encontrar hiperresonancia, y a la auscultación podemos llegar a encontrar sibilancias, supracrepitantes, incluso zonas de hipoventilación. En esta auscultación pulmonar podemos escuchar una expiración alargada también, y entonces es muy importante conocer por eso los ruidos pulmonares para poder identificarlos. Dentro de esta exploración física, al momento que nosotros auscultamos, también debemos de checar los signos vitales de relevancia, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxigenación, que esto pues es por medio de la oximetría de pulso. Y bueno, también se puede realizar algún exudado nasofaríngeo, pero lo principal, como mencioné, es la clínica, o sea, una anamnesis correcta y una exploración física completa. Ante un niño con bronquiolitis, se debe de establecer inicialmente la gravedad del cuadro clínico o si puede progresar a una enfermedad grave. Pero pues podemos apoyarnos utilizando un score o una escala que sea lo más objetiva posible. Si bien no hay una específicamente en la que debamos centrarnos, pero hay ciertas escalas que pueden ser herramientas para esto. Por ejemplo, la escala de score de Wood-Downs modificada, en esta pues incluye parámetros de relevancia, como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y determinación de la saturación transcutánea de oxígeno, que son aquellos datos que nosotros obtuvimos por medio de nuestra exploración física. Y como les menciono, pues se han propuesto varias escalas de valoración clínica, pero ninguna ha sido validada como tal universalmente, porque puede haber gran variabilidad entre diferentes médicos. En esta tabla pues se muestran la que es más utilizada, es por eso que la coloqué aquí, y entonces esta realización del puntaje se va a realizar siempre tras la aspiración de secreciones de las vías altas, ya que la obstrucción de estas vías altas va a empeorar la valoración de la gravedad. Entonces es muy importante hacerlo de esta manera. No es una regla realizarla con esta tabla, pero puede ser una herramienta para poder identificar la progresión de la enfermedad. Y bueno, habrá ciertos datos clínicos que van a indicar cierta gravedad en el paciente, como cuál, que de plano haya un rechazo del alimento o intolerancia digestiva en donde se le deba de colocar una sonda al paciente, la presencia de letargia, una historia de apnea, taquipnea para su edad, aleteo nasal, tiraje intercostal grave y la presencia de quejido y cianosis. Como les comentaba, sí se pueden realizar ciertas pruebas complementarias, pero lo principal siempre será la clínica. Pero de algunas pruebas que nos podríamos apoyar serían la pulsiometría transcutánea, la cual se debe utilizar en la valoración inicial de todos nuestros pacientes y en el control de los cambios clínicos, sobre todo en los niños con algún compromiso respiratorio. También se pueden realizar test virológicos, aunque a pesar de el conocimiento de cuál es el virus causal de esta bronquiolitis, pues esto más que nada tendrá un interés epidemiológico y para poder hacer un registro de estas enfermedades. Prácticamente todas las guías de práctica clínica se han centrado en los test de detección del virus sincitial respiratorio, en donde concluyen que la utilidad de la realización de este test para este virus es poder establecer cohortes hospitalarias, entonces tiene más un interés epidemiológico. También, en casos graves, ya hospitalizados, es donde se realiza la gasometría capilar, pero por eso sería una prueba complementaria en el caso de que esta bronquiolitis aguda progresara. Otra de estas pruebas complementarias podría ser una radiografía de tórax. Esta radiografía suele ser normal
O también puede mostrar algunos signos, tanto de atrapamiento aéreo, puede haber atelectasias laminares, segmentarias e incluso lobares en las formas ya más evolucionadas. Pero no existe una adecuada correlación entre los hallazgos radiológicos y la gravedad de la enfermedad, por lo que no se recomienda como tal su uso de forma rutinaria. Sería como un gasto extra, ¿no? O sea, solo, como les digo, debe de ser en casos específicos para poder realizar este tipo de pruebas complementarias que podrían ayudar, ya que únicamente será indicada en niños con alguna afectación grave, una mala evolución o si existen algunas dudas diagnósticas. Entonces, también algo que tomar en cuenta es que si la fiebre igual o superior a 38 grados centígrados y una saturación de oxígeno menor al 94%, esto se puede asociar con algún infiltrado y atelectasia. Entonces, como les menciono, puede ser también si existen algunas dudas diagnósticas o para confirmar, pero es por eso que es muy importante nuestra correcta exploración física e identificación de los signos y síntomas que presenta esta enfermedad. Esta enfermedad, como les había mencionado, puede confundirse y es por eso que debemos de diferenciarla de otras enfermedades respiratorias. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una niña menor de 2 años en donde tiene un cuadro de tos seca y dificultad respiratoria, que tiene sibilancias o no tiene sibilancias, pues hay que plantearnos un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías, como cuáles puede hacerse un diagnóstico diferencial con la crisis asmática, con tosferina, como les había mencionado, con el gallo inspiratorio, una neumonía, una aspiración de cuerpo extraño, que obviamente aquí el diagnóstico diferencial sería rápido porque tendría un mecanismo diferente, anomalías pulmonares congénitas, fibrosis quística, enfermedad cardíaca congénita, enfisema lobar, aspiración por reflujo gastroesofágico, bronquiolitis obliterante, neumopatías intersticiales e inmunodeficiencias, así como infección causada por algún otro virus o alguna bacteria. ¿Cómo vamos a tratar la bronquiolitis aguda? El tratamiento va a estar dirigido principalmente a las medidas de apoyo y de soporte. Entonces nos interesa en este caso el tratamiento no farmacológico, en donde tenemos que mantener una correcta hidratación por vía oral, en donde le vamos a ofrecer al lactante líquidos en tomas pequeñas pero frecuentes. Esto en aquellos pacientes con una bronquiolitis aguda que no tienen problemas para alimentarse, pero en los que sí lo hay o hay dificultad respiratoria, se puede precisar de esta administración de fluidos por medio de manera intravenosa, pero siempre manteniendo una correcta hidratación. También se recomiendan lavados nasales con suero fisiológico y recomendarle a los papás aspirar las secreciones, especialmente antes de comer, antes de aplicar alguna terapia inhalada y antes de dormir. Esto para aliviar la congestión nasal. También es muy recomendado que estén en una posición semi-Fowler. En estas medidas no farmacológicas también está una de las recomendaciones que se le debe de hacer a los padres, en donde se les debe de informar lo perjudicial que resulta exponer a su hijo al humo del tabaco, ya que hay estudios que demuestran tasas muchísimo más altas de hospitalización en lactantes con bronquiolitis aguda entre familias fumadoras en comparación de familias no fumadoras. En relación al tratamiento farmacológico, tendremos que incluso la guía de práctica clínica menciona algunos fármacos, pero también nos menciona que su relación beneficio-riesgo no es favorable. ¿Estos cuáles son? Pues broncodilatadores beta-adrenérgicos como el salbutamol y la adrenalina nebulizada. Estos no son eficaces en la bronquiolitis aguda y tampoco se van a utilizar corticoides en cualquiera de sus formas de administración, aunque en el caso de algunos corticoides sistémicos sí se puede aceptar su uso en pacientes seleccionados o específicos dependiendo de su cuadro. El uso de antibióticos debe quedar totalmente restringido a la aparición de complicaciones bacterianas. También sabemos que esta patología es causada principalmente por el virus sincitial respiratorio. Se pueden utilizar antivirales como la ribavirina, pero esto no es una regla y no se utiliza de forma rutinaria ni como profilaxis. Esto únicamente podría ser de utilidad en pacientes inmunodeprimidos. También alguna bibliografía mencionaba que el suero salino hipertónico al 3% en nebulización, solo o asociado con algún
dilatador que ya mencioné, que es la adrenalina o salbutamol, puede ser eficaz en pacientes, sobre todo que están hospitalizados. También no existen suficientes evidencias para recomendar el uso de surfactante en esa bronquiolitis aguda, pero como les menciono puede llegar a valorarse de forma selectiva en algunos pacientes, sobre todo en niños que tengan ya ventilación mecánica, pero esto como tal ya sería en un cuadro grave. Como tal, en nuestra bronquiolitis aguda, lo principal será un tratamiento no farmacológico, cuidar que la enfermedad no empeore y bueno, pues también entendiendo que el paciente estará irritable por todos estos signos y síntomas. Entonces, principalmente ese tratamiento pues será clínico. En esta diapositiva colocamos el algoritmo que nos menciona la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis aguda en niños. Entonces, recapitulando todo lo que ya explicamos, vamos a tener un caso, por ejemplo, de un niño menor de 2 años que acuden a consulta con sus papás por rinorrea y tos. Entonces, por medio de nuestra anamnesis y de nuestra exploración física, vamos a identificar ciertos factores de riesgo para una infección respiratoria. Vamos a también investigar y a recolectar estos antecedentes que pueden ser de relevancia. Ya con todos estos datos que nosotros obtuvimos, vamos a determinar si es una infección respiratoria aguda. En el caso de que no lo sea, pues ya sabemos qué enfermedades pueden ser nuestro diagnóstico diferencial. Pero en el caso de que con los datos que obtuvimos de nuestra anamnesis y cuadro clínico y exploración física completa, determinamos que es una infección respiratoria aguda, entonces vamos a determinar si tiene dificultad respiratoria. En el caso de tener dificultad respiratoria, con lo que nos vamos a encontrar es clasificarlo en la gravedad. Esto puede ser utilizado en la tabla que les mostró mi compañera, que muestra la guía de práctica clínica, o también podemos basarnos en otras escalas como la de SCORE, pero como les digo hay variabilidad en este tipo de escalas, entonces no es una regla utilizar una u otra, sino la que el médico se acomode más y sea la que utiliza. En el caso de que el puntaje sea igual o mayor a 4, centrándonos utilizando la escala de la guía de práctica clínica, entonces vamos a estabilizar al paciente y referirlo al segundo nivel. Pero en el caso de que el puntaje no sea igual o mayor, entonces vamos a tener que estamos en una bronquiolitis leve, una bronquiolitis aguda. Y bueno, pues vamos a establecer este diagnóstico. Vamos a dar medidas generales, ya mencionamos que hidratación, oxigenación en algunos casos, la posición, fármacos según sea el caso, pero fármacos dirigidos a los signos y a los síntomas, y vamos a estar en constante vigilancia del paciente, revalorándolo de 24 a 48 horas del padecimiento y ver si mejora o cómo progresa esta enfermedad. En el caso de que resulte en mejora, pues entonces se le dará el alta. Hablando de la prevención primaria, es importante tener en cuenta la alimentación que este niño tenga, precisamente porque la alimentación a seno materno va a tener un efecto protector en contra de esta y muchas otras enfermedades, especialmente en niños con antecedentes de prematurez, es decir, que estos hayan nacido de la semana 33 a la 37 de edad gestacional. Por lo cual los médicos deben alentar a la lactancia materna exclusiva al menos los primeros 6 meses de vida. Esto para disminuir la probabilidad de infecciones de las vías respiratorias, incluidas pues la bronquiolitis aguda. Pero no solo esta enfermedad, sino muchas otras más, precisamente porque la leche materna tiene nutrientes, inmunoglobulinas, que él va a pasar al bebé por medio pues de la leche. Y precisamente cuando los niños toman fórmula láctea, pues no va a ser lo mismo a todos los nutrientes y todas las propiedades que van a tener la leche materna. Bueno, los episodios de bronquiolitis aguda van a aumentar en situaciones como lo son el tabaquismo, ya que puede incrementar la frecuencia de enfermedad de vías respiratorias inferiores de aproximadamente del 80 al 95% en pacientes menores de 1 año, por lo cual es importante aclarar a la madre o tutor del niño que debe cuidar el ambiente en el que el niño se está desarrollando. Porque incluso hay un estudio que se evaluó
con la relación de exposición a contaminación y la gravedad de la bronquiolitis aguda, y precisamente se encontró que la exposición crónica y subcrónica a partículas de materia que son pues muy pequeñas, precisamente menores a 2.5 micras de diámetro, o sea, son muy pequeñas que ni siquiera las podemos distinguir con el ojo humano, se están asociando con un riesgo de hospitalización por bronquiolitis, ya que estas partículas, bueno, pueden ser por exposición al ozono, al monóxido o dióxido de carbono, al dióxido de sulfuro, bueno, entre otras partículas que se encuentran inmersas en nuestro ambiente. También es importante evitar el hacinamiento en el domicilio del niño, ya que en pacientes con sospecha de bronquiolitis se recomienda permanecer en casa durante el evento infeccioso y acudir a guarderías hasta terminar la convalecencia. Esto precisamente para evitar que se sigan diseminando el virus a otros niños, precisamente por lo que ya habíamos comentado, que los niños pues no tienen esa conciencia de lavado de manos, de taparse la boca cuando tosen o estornudan, etcétera. Por ello es importante que como médicos se eduque a la comunidad con medidas preventivas, como lo son que eduquemos a los padres y o cuidadores del niño sobre el correcto lavado de manos, que este tiene que ser con jabón, con soluciones hidroalcohólicas, que tenemos que limitar el número de visitas, sobre todo en el caso de niños prematuros o niños muy pequeños, ya que bueno, luego llegan familiares a visitar al pequeño y los besan, los abrazan y bueno, pues estos vienen de la calle y no se lavan las manos, entonces es más fácil que diseminen estos virus. También es muy importante que eviten el contacto con personas infectadas por infección de vías respiratorias. También tienen que evitar la exposición al humo del tabaco y ambientes cargados, precisamente por las mini partículas que ya habíamos comentado. Tenemos que educar a los padres y o cuidadores sobre los signos y síntomas de la bronquiolitis y si es posible también evitar que acudan a guarderías o la escolarización temprana de los prematuros y niños con factores de riesgo y es muy importante que recordemos promover la lactancia materna. Por nuestra parte es todo por la exposición del día de hoy y estas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias.